Dios les bendiga. Amén. Qué bueno verles de nuevo. En nombre del Señor. I'll bring you some material in English on Sunday. I have to translate all this. We didn't do English this time. Pero yo te traigo algo en inglés. Bien, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Les parece que están medio dormidos? No sé qué les pasa. Es el frío que está pisando aquí a la gente. Muy bien. En esta noche vamos a continuar con la presentación sobre la evangelización. Y estamos hablando sobre el tema ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? La semana pasada tuvimos una corta introducción acerca de por qué debemos evangelizar y algunas de las impresiones que tenían algunos de ustedes acerca de la evangelización. En esta noche vamos a pasar el tiempo que estemos acá definiendo evangelismo. Vamos a trabajar con la definición de evangelismo. Me gustaría que uno o dos de ustedes me definieran lo que ustedes entienden por evangelismo. ¿Qué usted entiende por evangelismo? Sí, Llevar la hermano. palabra de Dios a otro. Llevar la palabra de Dios a otro. Sí, hermano Frank. Llevar las buenas nuevas alrededor del mundo. Llevar las buenas nuevas alrededor del mundo. ¿Alguno otro? ¿Ok? Muy buenas definiciones. Yo tengo una definición aquí que no es mía, es del pastor Víctor Calle, un pastor peruano, una iglesia bautista en Perú. Y él define evangelismo de esta manera. Evangelismo es anunciar el evangelio de Jesucristo. Esa es la primera parte de la definición. A toda persona, mayormente en tu círculo de influencia, persuadiéndolos, que eso es una palabra importante y muy mal interpretada, la vamos a definir, a que se arrepientan y pongan su fe en el Señor Jesucristo. Okay. Evangelismo es anunciar el evangelio de Jesucristo a toda persona, mayormente en tu círculo de influencia, persuadiéndolos a que se arrepientan y pongan su fe en el Señor Jesucristo. La primera parte, y quiero que sigan todo lo que está escrito en rojo, porque todo lo que está escrito en rojo es lo que va a hacer énfasis en esa definición que les mencioné anteriormente. Anunciar es proclamar, predicar, comunicar, ser un heraldo. ¿Okay? El que anuncia, proclama, predica, comunica, es un heraldo o un atalaya. La palabra evangelismo viene del griego evangelipso y el significado es traigo buenas noticias. Eso es evangelismo. Traigo buenas noticias. Básicamente, evangelismo es dar a la gente las buenas noticias del evangelio. ¿Ok? Así que cuando yo evangelizo, yo estoy dando la buena noticia. Más adelante vamos a hablar acerca del evangelio, que son buenas noticias o buenas nuevas. Pero cuando evangelizo, yo traigo buenas noticias. Yo le doy a la gente las buenas noticias del evangelio. Aquí tenemos ahora una definición de evangelismo un poquito más elaborada que nos da 4 aspectos sobre el evangelismo que cuando los unimos
tenemos una definición más completa de lo que es. Evangelismo es presentar a Cristo, es la acción de presentar a Cristo. Presentar a Cristo bajo el poder del Espíritu Santo, y el propósito es que los hombres puedan confiar en Cristo como Salvador. ¿Cuáles son los resultados que buscamos? Servir a Cristo como Señor en la fraternidad de la iglesia. Y esto es bien importante, esta parte de que se una a la iglesia, a una iglesia local, porque por lo general a veces evangelizamos, anunciamos el evangelio, si hay una profesión de fe y no le damos seguimiento al que hizo la profesión de fe, el fruto se pierde. Y la persona no se une a la iglesia para poder ser discipulada y entonces que a la misma vez aprenda y pueda alcanzar a otro. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos de la palabra evangelismo en la Biblia. Especialmente Lucas en su evangelio y en el libro de Hechos habla bastante acerca de evangelismo. Vamos a ver lo que dice Lucas 3:18. Yes, sir. Yo le envié este material, no sé cuántos lo recibieron. Es el mismo material que estoy usando, así que me pueden seguir en su plataforma que puedan tener. ¿Tú no lo recibiste? No. Yo te lo envié, pero yo te lo envío de nuevo. Pero Se lo enviaste a Mina, mi sierva. Ajá. Ah, Ok. Muy bien. Si alguno otro antes de irse desea recibirlo, me puede dejar su correo electrónico y se lo enviamos. Ok. Lucas 3:18. Dice, ¿quién me puede leer acá? Lucas 3:18. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Muy bien. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. ¿Quién está hablando aquí? Lo dice aquí, ¿no? Lucas. ¿Lucas? ¿Será Lucas el que habla? Aquí, el que trae las buenas noticias. Bueno, Que no, lo dice. El que habló fue Juan. El que está hablando aquí lo dice aquí. Con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Juan el Bautista, Lucas 3:18. Y la parte que está subrayada dice que anunciaba las buenas nuevas. Eso es evangelismo. Anunciaba las buenas nuevas. En castellano son 4 palabras. En griego es una sola palabra. Evangelizo. Pero en castellano son 4 palabras. Pero es evangelismo. Otras palabras, Juan hacía evangelismo. Anunciaba las buenas nuevas. Vamos a ver otro ejemplo. Lucas 4:43. ¿Quién puede leer? ¿Puede leer, Tito? Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Aquí está hablando Jesús y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios. Evangelismo, anuncie las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Me están siguiendo? La Biblia hace énfasis en el evangelismo. Y vamos a hablar más adelante acerca de la necesidad de anunciar. Cuando usted anuncia, usted tiene que comunicar. Cuando usted comunica, usted tiene que hablar. Tiene que compartir el evangelio con otros. ¿Por qué? Porque usted puede dar muy buen ejemplo, y hablamos de esto la semana pasada, puede dar testimonio,
puede tener muy buenas obras, etcétera, etcétera, pero el poder de la palabra tiene su utilidad cuando usted lo comunica. La misma Biblia dice, como mencionábamos también la semana pasada, que ella surte el efecto para el cual es enviada, no retorna atrás vacía. ¿Ok? Seguimos viendo los ejemplos. Lucas 8:1. Lucas 8:1. ¿Quién puede leer? ¿Están aquí? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Una vez más está hablando de Jesús. Recuérdense que Lucas está presentando el evangelio para específicamente los gentiles. No se está dirigiendo al pueblo judío como Mateo o como Marcos, que se dirige a los griegos. El evangelio de Lucas es un evangelio sencillo y está hablando primero de Juan el Bautista, ahora habla de Jesús, que está predicando y anunciando. Y una vez más, esta palabra en español es la misma palabra que en el original se traduce como evangelismo, que significa, en este caso, predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí breve acerca de por qué hacemos énfasis en la palabra que se cita en el original, para beneficio de algunos de ustedes que tal vez no entiendan esto. Y es que nosotros, como buenos evangelistas personales, necesitamos saber utilizar nuestra herramienta, que es la Biblia. Y mencionamos la semana pasada que usted debe de compartir la palabra, y para poder compartirla necesita memorizarla. Pero usted debe de entender que cuando la Biblia se escribe originalmente, no se escribe en castellano o en español. El Antiguo Testamento se escribe en hebreo y algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Y que esas palabras en ese original tienen un significado a veces diferente. Y por eso es bien importante que usted haga referencia, los que son estudiosos y les gusta profundizar más en el estudio sistemático de la palabra, pues saben eso. Pero usted tiene que ser muy claro en el significado de algunas palabras para poder transmitirlo. Y por eso es que hacemos mención de eso. Nosotros no sabemos hebreo, arameo, griego, por lo menos yo no lo sé, pero tratamos de presentar el significado original para que tengamos un mayor entendimiento. ¿Está claro? Bien, seguimos entonces con Lucas 9:6. Lee aquí, Julio. Lucas 9:6, por favor, si está bueno. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Muy bien. Una vez más está aquí hablando Jesús, y la palabra evangelismo es anunciando el evangelio. El ministerio de Jesús, sin entrar, ¿verdad?, en muchos detalles, porque por razones de tiempo, pero el ministerio de Jesús es bien interesante, porque Jesús atendía a todos los que estaban menospreciados por la sociedad, los pecadores. Él comía con pecadores, con publicanos, los enfermos, entiéndase, leprosos, ciegos, cojos. Pero además de eso, su principal ministerio o función era anunciar el evangelio. Y por eso es que continuamente Lucas va a estar mencionando todos los lugares donde él anunciaba el evangelio. En este caso se menciona que él iba por todas las aldeas, y por todos los diferentes lugares anunciando el evangelio. Vamos entonces ahora a entrar a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 4, y vamos a ver entonces, luego que vimos así en un panorama bien amplio, bien rápido,
cómo esa palabra se aplicaba a Juan el Bautista y a Jesús, la palabra evangelismo, la palabra anunciar, la palabra proclamar, predicar. Vamos a ver entonces ahora el libro de Hechos, que es un libro que trata sobre la historia de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, a ver el uso de esta palabra. Y aquí vamos a ver en Hechos 8:4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué hacían? Anunciando el evangelio. Y aquí los que están hablando son los apóstoles. Los apóstoles iban anunciando el evangelio. Fíjense ustedes que comienzan a anunciarlo en Jerusalén. El mandato de Hechos 1:8 era, sean testigos ¿dónde? Jerusalén, Samaria, Judea y el último de la tierra. Pero ¿qué hizo la iglesia al principio? Se quedó en Jerusalén. Y en Hechos 8:1, ¿qué pasó? Los historiadores, ¿dónde están mis historiadores? Hechos 8:1, ¿qué pasó? Vino una persecución grande por medio de los líderes religiosos judíos que se llamaban el Sanedrín y enviaron a muchos representantes de la organización religiosa del Sanedrín a perseguir, a buscar dónde estaban los de la nueva, creían que era una nueva secta, los seguidores de Cristo. Y entonces, ¿qué pasó? Fueron esparcidos, todo el mundo se fue. Había una persecución y se fueron a otros lugares. Y aquí es que Lucas hace mención que los que fueron esparcidos, por donde quiera que iban, anunciaban el evangelio. Hacían evangelismo. Aquí hay unos modelos que si usted está siguiendo y unos patrones de los cuales podemos aprender ya cómo evangelizar. Uno de ellos está clarísimo. Donde quiera que vayamos, debemos de anunciar el evangelio. Haciendo otro paréntesis, no hay duda, eso lo vamos a ver en un instante, no hay duda de que nosotros vamos a ser más eficientes evangelizando si lo hacemos con aquellos que están más cercanos a nosotros. Sí, como dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Jesucristo lo clasifica desde Jerusalén, lo que alrededor de toda Judea, luego a Samaria, que está más allá, y luego más allá de Samaria. Lo que quiere decir es que nosotros, para poder hacer un evangelismo eficaz, necesitamos comenzar a manifestar un testimonio en nuestro carácter, en nuestra persona, en quienes somos, en nuestro diario vivir. Porque si llevamos lo que acabamos de decirle que dijo Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, lo que está diciendo es que tu primer campo de evangelismo tiene que ser tus amigos y tu familia. Y nadie te conoce más en la intimidad que tus amigos y tu familia. Lo que tú eres en la iglesia tienes que demostrarlo entre tus amigos y tu familia. De lo contrario, lo que tú digas va a tener poco peso, porque puede ser que vean, pues dice una cosa, pero yo veo otra conducta. Entonces es necesario que en el evangelismo nosotros procuremos una consagración de tal manera que en todo tiempo, en tiempo tranquilo, en tiempo de paz, en tiempo de peligro, en tiempo de crisis familiar, nosotros podamos ser baluarte de esta palabra de buenas nuevas. No hay duda. Usted, Pastor Silva, ha mencionado dos elementos que vamos a discutir más adelante. Número uno, los requisitos que necesita el evangelista personal. Uno de ellos, que es ser consagrado al Señor. Y segundo, lo vamos a discutir ya en breve acá, cómo podemos y debemos de evangelizar a las personas que nos rodean a nosotros, porque podemos tener mayor influencia, valga la redundancia. Ok, seguimos.
Hechos 8:35. Acts 8:35. Nachi, léete ese verso si eres tan bueno. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Recuerdan este pasaje? Entonces en Hechos 8:35, Felipe se encuentra con el funcionario de la reina de Candace. Este hombre está leyendo el libro de Isaías, no lo entiende, no lo comprende. Entonces el Espíritu Santo lleva a Felipe, le habla, y ese es uno de los elementos también que vamos a estudiar, cómo debemos cuando hacemos evangelismo seguir la dirección del Espíritu, porque el Espíritu Santo en un momento dado nos puede decir que le hablemos a alguien específico. Felipe obedece, y miren aquí lo que les hablaba de la comunicación. Dice, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, hay que comunicar, hay que hablar el evangelio. Y ustedes saben el resto de la historia, ¿no? Aquí, evangelismo es igual al anuncio al evangelio de Jesús. ¿Ok? Estamos viendo los principios bíblicos de la evangelización para que entendamos que el evangelismo tiene un fundamento bíblico sólido. No es un programa que está de moda en el 2021 porque nuestra pastora pensó que era lo último en la avenida, o porque hay una pandemia y entonces vamos a hacerlo. No, ciertamente la pandemia nos ha concientizado y nos ha así, yo diría que impulsado, donde Dios nos ha confrontado de que es el tiempo para hacerlo como iglesia, pero es algo bíblico y aquí estamos viendo ese fundamento. ¿Ok? Hechos 14:21. Y después de anunciar el evangelio, evangelismo, anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Está hablando aquí de Pablo y Bernabé, aunque al principio eran Bernabé y Saulo. Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, dice que ellos, por donde quiera que iban también, anunciaban el evangelio. ¿Ve? Y no solamente anunciaban el evangelio, sino que hacían muchos discípulos. ¿Ve? Que ese debe ser el fin último de uno evangelizar a una persona. Me lo gano para Cristo y después lo disipulo para que Él sea útil en la obra del Señor y Él pueda a su vez discipular a otros. ¿Ve? Es una cadena. Es una cadena. Haciendo un paréntesis, hablábamos con un misionero en Turquía durante esta pandemia virtualmente y había un grupo de personas que deseaban ir a Turquía y la exigencia que él le hizo fue: ¿has hecho discípulos? ¿Has hecho discípulos? ¿Te has ganado unos discípulos? Y si tú decías que no, él decía: pues no puedes venir a Turquía. Ahora, si te has ganado discípulos, si has hecho discípulos, entonces puedes venir. Porque es que el discipulado es clave. Y podríamos hablar mucho sobre eso, pero esos son otros 20 pesos. Seguimos. Quiero hacer un paréntesis para decirles que luego al final voy a abrir para más preguntas y más comentarios. Por razones de tiempo, pues quisiera cubrir este material y entonces al final, 10, 15, 20 minutos lo abrimos. Ya casi estoy terminando. La segunda parte de ese significado de evangelismo, debemos de anunciar el evangelio de Cristo. ¿Qué anunciamos? No anunciamos nuestra posición como persona, no anunciamos nuestra posición doctrinal, es la palabra que busco, no lo que yo pienso o yo opino, sino yo voy a anunciar el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo. ¿Y cuál es el evangelio de Jesucristo? Lo vamos a ver ahora. Pero quiero darle un poquito de historia acerca de la palabra evangelio. Evangelio no es una palabra originalmente cristiana. Los emperadores romanos la usaban para comunicar un mensaje al pueblo. Esa palabra evangelio quiere decir buenas noticias.
Pero los emperadores lo usaban cuando tenían que darle un mensaje al pueblo. Por ejemplo, cuando nacía un futuro heredero o cuando se casaba el emperador con alguien. ¿Qué pasaba? Salían los heraldos, iban por todo el imperio. Recuerden que no había aviones, no habían carros, no habían cartas, sino que el heraldo iba anunciando el evangelio, que es la buena noticia del emperador. ¿Qué pasó? Pablo, como buen conocedor del idioma, tomó esa palabra y la cristianizó, por así decirlo. Y esa es la palabra que se utiliza para evangelio en el Nuevo Testamento. La palabra que le mencionaba anteriormente, que significa buenas noticias. Así que hágase de la imagen que nuestro emperador, por así decirlo, supremo, Jesucristo, tiene un anuncio que darle a toda la humanidad y que nosotros como heraldo hemos salido para llevar esa buena noticia. Ese es el concepto de esa palabra. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Si eres tan bueno, Heriberto, léeme esos dos versos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí estoy leyendo de la Reina Valera del 60, y fíjense ustedes, ¿cuáles son las buenas noticias? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la buena noticia. Y ese es el mensaje que debemos llevar. Más adelante vamos a estudiar cómo lo podemos hacer. Porque yo sé que a veces, ¿verdad?, nos da miedo, nos da temor comunicar el Evangelio. Pero no debemos tener temor porque el que nos llamó está con nosotros. Por eso que es importante saber las escrituras. Ese verso mismo del que lo dice, en las escrituras. Hay unos pasajes bíblicos clave que si la podemos, no tenemos que ser elocuentes. De hecho, una cualidad distinta de los hombres y las mujeres, que las mujeres tienden a ser más expresivas, más extrovertidas, y el varón por lo regular es un poco más tímido, un poco más introvertido. Claro, todo eso cambia cuando llega el Espíritu Santo, pero aún así debemos entender que no hay que tener mucha elocuencia, saber mucha palabrería, tener mucha educación académica, pero sí hace falta aprendernos unos versículos bíblicos clave que tienen que ver con perdición, salvación, regeneración, etcétera, etcétera. Y si uno se aprende esos pasajes bíblicos clave, aunque uno no tenga mucha palabra, tú puedes confrontar y ayudar a una persona y citarle la palabra. Sí, unos puntos validísimos. Qué bueno que usted trae eso. Primero que nada, lo que dice Chris, la semana pasada estaban hablando precisamente de eso. Es importante memorizarte la palabra, aprenderla de memoria. ¿Cuántos de ustedes esta semana pasada se aprendieron algún verso de memoria? Comiencen a hacerlo, apréndanse un verso de memoria. Y segundo, lo que dice el pastor Silva, que debemos de aprender algunos versos claves que tengan que ver con algunos temas relacionados a preguntas que nos van a hacer las personas a las cuales vamos a evangelizar. Para eso les recomendé este libro. Si no lo tienen, lo pueden conseguir. Algunos de ustedes ya lo tienen. ¿Por qué? Porque este libro tiene un sinnúmero de preguntas que hacen los que no conocen a Jesús y nos da a nosotros las respuestas de cómo responderle a los inconversos. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tengo miedo de caer y fracasar. Soy demasiado pecador para ser salvo. Los cristianos tienen muchas faltas. Todos estos son temas que hablamos la semana pasada en la introducción. Y vamos a entrar
en 2 semanas a ir sobre cada una de esas preguntas y estudiar los versos que nos da la Biblia para contestar cada uno de estos temas y así prepararnos como equipo para poder alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? A toda persona, anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿A quién? A toda persona. Ese es el mandato bíblico. Mateo 28:19, la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones, todas las personas. ¿Ven? Y ustedes saben que yo me cansaba hasta la saciedad de decirle que esa palabra naciones significa a todos los etnos. Taigné es la palabra original que quiere decir a todos los grupos étnicos. En otras palabras, todas las personas que están en los diferentes grupos étnicos del mundo, a esa es la responsabilidad que tiene la iglesia. ¿Ok? ¿Qué debemos de hacer? Bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que el mandato es a toda persona. Lucas 24, 46, 48 también lo menciona. Dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y nos confronta diciendo que nosotros somos testigos de todas esas cosas. Hechos 1:8, ¿quién me lo dice de memoria? Recibiréis poder. Ahí me cierra los ojos. Leo. Cuando recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra, o hasta los confines de la tierra, en la otra traducción. Muy bien, muy bien. Y les digo en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Así que el mandato es a toda criatura, a toda persona. Ok, aquí llegamos a un punto bien importante. ¿Qué es evangelismo? Anunciar el Evangelio de Jesucristo a toda persona, mayormente en tu círculo de influencia. No sé quién la semana pasada trajo ese punto. Bien válido, creo que fue Tito. Bien válido. ¿Cuál es tu círculo de influencia? Primero, la familia. Donde, aunque usted no lo crea, nosotros tenemos mayor influencia en nuestra familia. Porque nos conocen. Porque si ponemos en práctica lo que mencionaba el pastor Silva, de que llevamos una vida consagrada al Señor, ella habla de la confianza del Señor, que hemos puesto en el Señor, y habla de lo que Dios hace en nuestras vidas y la transformación que ha hecho. Por lo tanto, tú tienes mayor influencia primero que nada en tu familia. Y a ellos es a los primeros que debes de llevarle el Evangelio. Luego, tus amistades. Todos nosotros tenemos un círculo de amistades, algunas más cercanas, otras tal vez más lejanas, pero ese círculo de amistades, nosotros tenemos influencia en ellos, porque nos hemos ganado su confianza, porque tal vez hemos sido ayudadores de ellos en momentos de necesidad, porque hace tanto tiempo que nos conocemos. No me quedan muchas, pero yo tengo amistades de sobre 30 años. Y algunos de ellos no son creyentes, pero respetan el que yo sea creyente. Y cuando tienen necesidad, pues por la gracia del Señor hemos podido serle de servicio. Y eso queda en el corazón de ellos, ¿no? Nuestros compañeros de trabajo, para aquellos que todavía trabajamos, ¿verdad, Nachi? Algunos ya gozan de retiro. Nuestros compañeros de retiro, nuestros compañeros, perdón, de trabajo, compañeros de trabajo pasamos, yo trabajo 4 días, 10 horas. Yo paso 10 horas o pasaba, llevo un año ya
en mi casa, gracias al Señor. 10 horas, 4 días a la semana, es una vida. ¿Cuánto usted no puede compartir? Y siempre va a haber un tema que va a ser de preámbulo o de puente para hablar del Evangelio. Anoche, a través de una clase que tenemos los martes, estábamos hablando precisamente del Evangelio de Juan y de los yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Y cada una de esas cosas, cuando usted está hablando con sus amistades, usted puede aprovechar y puede hablarle de Jesús como el buen pastor, como la puerta, como la luz del mundo, como la sal de la tierra, etcétera, etcétera. Por último, la comunidad. Por último, la comunidad. Todos vivimos en una comunidad y en esa comunidad también tenemos un círculo de influencia. Y en ese círculo de influencia tenemos una plataforma para anunciar. Recuerde que usted tiene que anunciar el Evangelio. Va a haber una persona con necesidad de enfermedad, con necesidad económica, con X o Y situación que usted puede comunicar el Evangelio. Así que usted anuncia el Evangelio de Jesucristo a toda persona, mayormente en tu círculo de influencia. Claro. Tengo que hacer un paréntesis aquí y al final de las clases voy a hablar un poquito de eso sin abusar de la confianza que me ha dado Nachi. Y es que recuerden que ese círculo de influencia usted tiene que irlo expandiendo para que su